Buenas tardes. Damos la bienvenida a todas y a todos a este segundo conversatorio organizado por la Asociación de Magistradas Chilenas sobre Sistema Judicial y Estallido Social, instancia para reflexionar desde el derecho acerca de los últimos acontecimientos a nivel nacional. Para dar inicio oficial a este conversatorio, dejo con ustedes a la presidenta de Magistradas Chilenas, María Francisca Zapata, quien dará unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes. Brevemente quiero saludarlo y en nombre de la Asociación de Magistradas Chilenas darles la cordial bienvenida a este conversatorio. Dos palabras para señalarles que nuestra asociación, que reúne además de juezas, a jueces, fiscales, defensores y en general a abogadas directamente involucradas en el sistema de justicia, se ha propuesto aportar con reflexión, debate, ideas, atendiendo a la realidad social que vive el país. Estimamos que hoy cada operador del sistema de justicia debe cumplir con su rol más que nunca apegado a la Constitución y a la ley que nos rige. Estamos llamados a respetar y a hacer respetar el derecho vigente en este que hemos llamado desde hace ya un tiempo el momento jurisdiccional, en que debemos responder desde y con el derecho, ese derecho en el que creemos como herramienta de justicia y de paz. Por eso nos estamos reuniendo nuevamente aquí en esta ruta de robustecimiento del momento jurisdiccional, que por cierto hemos sostenido, como ya hemos señalado, que no compete solamente a los jueces, compete a los fiscales, a los defensores y a los abogados en general. Es una ruta del mayor y mejor aprendizaje posible, de revisión de estándares, de consolidación de las garantías, pero en el entendido de que la impunidad es contraria al Estado de Derecho. Ningún delito de civil o agente estatal debe quedar sin juzgamiento por negligencia, descuido o condescendencia. Sostenemos una vez más que la posición del fiscal debe ser objetiva, la del juez imparcial. El mandato de objetividad y de imparcialidad constituye el escudo que garantiza los derechos de todas las personas. Y para eso estamos acá, para fortalecer con conocimiento ese escudo con el que deberemos enfrentar los grandes desafíos que tenemos por delante. Muchas gracias. Agradecemos a la presidenta de Machi y bueno, partimos entonces con el primer panel de la tarde, Derecho Penal y Estallido Social. Invito a pasar adelante a sus integrantes, el abogado y académico de la Universidad Diego Portales, Héctor Hernández, la directora de la Dirección de Derechos Humanos y Género de la Fiscalía Nacional, Imay Ortiz, y el moderador de este panel, el juez del 13º Juzgado de Garantía de Santiago, Eduardo Gallardo. ¿Cómo? Yo tengo la sensación de que no, pero igual soy como... ¿Partimos? Bien, antes que nada, buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar presente acá. Esto es un espacio de reflexión tan necesaria para la judicatura penal en estos días, en que temas como los que se van a abordar hoy día, tortura, orden público, coacción, violencia, en fin, dejaron de ser algo abstracto y están empezando a formar parte del cotidiano de nuestras audiencias. Así que muchas gracias. Antes que nada quisiera excusar al profesor Antonio Bascuñán Rodríguez. Tuvo un imprevisto y lamentablemente hoy día no nos va a poder acompañar. Sin embargo, está excelentísimamente bien representado y reemplazado por la colega Imay Ortiz. El primer panel tiene que ver
dos partes. Primero, Imai, a quien voy a presentar, va a hacer una panorámica sobre la violencia institucional y después el profesor Hernández se va a referir a cuestiones o temas más de dogmática penal atingentes a la coyuntura actual. Imai Ortiz es abogada de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile, perdón. Sí, no, lo que pasa es que el magíster es de Derecho Penal y Ciencias Penales de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, o sea, tan perdido no andaba. Es fiscal adjunto del Ministerio Público, del año entre el 2001 al 2019, y al día de hoy es directora de la Unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, desde marzo. Es miembro fundadora de Magistradas Chilenas. Héctor Hernández es abogado de la Universidad Católica de Chile, doctor en Derecho por la Universidad de Friburgo y profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Diego Portales. Agrego, como él es muy modesto, que además tiene variadas publicaciones y es un destacadísimo dogmático del derecho penal a nivel nacional y reconocido transversalmente en esa condición, así que también es un privilegio tenerlo aquí entre nosotros. Imai. Repito, buenas tardes a todas y todos. Y primero, disculpas, la presentación, bueno, yo estoy invitada suplente en realidad a Antonio Acuña, que se enfermó, pero igual muy contenta de poder partir con este panel. Y disculpas por no traer una presentación propiamente tal, había traído algunas cifras que hemos trabajado en la unidad que yo dirijo, que es la Unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, pero no, parece que no se va a ver, pero menos mal que la imprimí, así que la idea es poder darles algunas cifras sobre violencia institucional para dimensionar un poco de qué estamos hablando y también algunos desgloses que hemos hecho para tratar de caracterizar el fenómeno de la violencia institucional, que si bien es cierto, no es algo nuevo, o sea, la violencia institucional ha permanecido bastante oculta, porque normalmente afecta a quien la verdad a nadie le importa mucho, que son los delincuentes habituales, pero existe y es algo que nosotros hemos venido trabajando de manera sistemática en la unidad desde que se cambia de ser una unidad de violencia intrafamiliar y delitos sexuales en el año 2007 a ser una unidad de derechos humanos, violencia de género y delitos sexuales. Pero previa a eso quisiera hacerles una introducción, partiendo de la base, digamos, que este es un conversatorio, la mayoría somos abogadas y abogados, donde a veces pensamos que el derecho corre por rieles distintos de las emociones, y quisiera traerlos también a lo que nos está pasando a nosotros, a cada uno, a cada una en el oficio que nosotros ejercemos de juezas, jueces, fiscalas y fiscales. Yo creo que a puertas de cumplir, o sea, falta, creo que ahora en febrero, no me acuerdo muy bien, pero se cumplen 60 años del terremoto más grave registrado que ha afectado a la humanidad, y 10 años del terremoto del 2010, ambos parece ser que cambiaron el eje de la Tierra. Y yo creo que si bien lo que comenzó a pasar a partir del 18 de octubre, marcadamente, en que parece que, al igual que los terremotos, esto se fue larvando, ¿no? Como un movimiento telúrico de hace 30, 40, quizás cuántos años más, hasta que finalmente hace erupción el 18 de octubre, nos cambió las prioridades, yo creo que a todos. Nos cambió la forma también en que miramos muchas cosas. Para nosotros, la unidad de Derecho Humano y Violencia de Género, nuestra prioridad en ese minuto era el femicidio. Tratar de que el Congreso aprobara la nueva ley de femicidio, la ley de entrevista videograbada, y Derecho Humano y la Violencia Institucional lo teníamos ahí como algo que estaba surgiendo, estábamos cuantificando el problema, viendo si se cumplían los instructivos, etcétera. Pero el 18 de octubre cambia radicalmente nuestras prioridades y tenemos que abocarnos a esto que es masivamente y superar algunos problemas. Primero, que a diferencia de cualquier otro delito, el canal de comunicación que nosotros tenemos con las víctimas cuando denuncian un delito, que es normalmente la policía, claramente está roto. O sea, las personas víctimas de violencia institucional no van a ir a denunciar a Carabineros, obviamente, tampoco a la Policía de Investigaciones. O sea, primero, generar canales, ¿no? Y generamos canales, bueno, ¿y dónde? ¿Dónde denuncia primero la gente? Las audiencias de control de detención. Pero ¿cómo es esto habitualmente? Bueno, hay un audio, se envía a la Fiscalía,
porque el juez, jueza, ¿qué dice? ¿Qué dicen ustedes normalmente? Ya, ofíciese a la fiscalía y eso queda ahí, ¿no? Y de ahí alguien en la fiscalía tiene que escuchar el audio. O sea, pasa un montón de tiempo. Pero hoy día necesitábamos conocer urgente, eso rápidamente tenía que tener una solución. Y por lo tanto ahí creo que surgieron cosas muy bonitas, digamos. Primero el acuerdo inmediato con la Defensoría Nacional para bajar una minuta, una hoja de denuncia para que no solo se fuera el audio, sino que inmediatamente los defensores o los fiscales que pasaban, por un lado, además de desdoblamiento, ¿no? Que yo creo que es algo que también nos ha pasado, sobre todo a los fiscales y defensores, tal vez a los jueces y juezas no tanto, pero desdoblarnos en nuestro rol, porque ese mismo fiscal que estaba imputándole a una mujer, un hombre, un delito común, tenía que a su vez tomarle la denuncia por un delito institucional. A veces no se atrevían a denunciar, entonces también cómo coordinamos con la Defensoría para que llenaran esta ficha y tener las denuncias. Luego, con otras instituciones encargadas, el INDH, la Clínica Jurídica de la Universidad de Chile, que ha cumplido un rol súper importante en Santiago, en fin, distintas estrategias que han incluido también que los funcionarios de la unidad víctima con fiscales y fiscalas y también de las unidades especializadas vayan a los hospitales, que son otros lugares que nos permiten tomar contacto con las víctimas y recibir esas denuncias. Pero todo cambiando lo que habitualmente hacemos. Lo segundo, cifras. O sea, de la primera semana ya el día miércoles nos preguntaban cifras, pero nuestros sistemas no están hechos, ni el del Poder Judicial, ni la Fiscalía, ni la Defensoría, como sistema estadístico. De hecho, el sistema de la Fiscalía se llama Sistema de Apoyo a los Fiscales. Está hecho para que se desplieguen formularios para los distintos tipos de causas, pero no para recibir, para tener estadísticas. ¿Quiénes son estas víctimas de violencia institucional? La idea no solo era contarlas, ¿no? Como a veces esta encuesta, no sé qué, para contar a los pobres, no. La idea no era contar a las víctimas, sino también, o sea, saber cuántas son, pero también quiénes son, ¿no? ¿Son más mujeres, son más hombres, son niños, son jóvenes? ¿Qué tipo hay? ¿Apremios, tortura? Que por supuesto la gente no denuncia, me desnudaron. ¿Qué son los desnudamientos? ¿Dónde los enmarcamos? ¿Son casos de tortura? ¿Son casos de apremio? ¿Son casos de abuso sexual? No sé, hemos enfrentado una serie de desafíos que tuvimos que ir resolviendo en el camino y también venciendo nuestros propios temores respecto a los que somos más viejos y más viejas de ¿se está repitiendo la historia? También tuvimos que vencer de gente que pareciera, ¿no? Que lo hablamos en un conversatorio anterior, que es como que parece que deseara que se repitiera la historia. Una cosa media extraña, ¿no? Pero era como, hay centros de tortura, ¿no? Hay detenidas desaparecidas. Nosotros en la primera semana tuvimos como unidad un listado de 20 mujeres detenidas desaparecidas. O sea, para los que vivimos otra época fue el horror. O sea, de nuevo hay detenidas desaparecidas, bueno, aparecieron todas, digamos, pero como también, como dándole racionalidad, y ahí es muy importante lo que dice Francisca, como desde el derecho también, y dejamos, cómo compatibilizamos nuestras emociones, nuestros temores, con lo que realmente está ocurriendo. Y por eso era muy importante tener cifras reales. Pero para eso lo que tuvimos que hacer es pasar de abogadas y abogados, y bueno, en nuestra unidad también hay una psicóloga y un trabajador social, pasar a ser encuestadores de causa. Y hemos tenido que ir causa por causa, además para saber de qué se trata, porque cuando una persona denuncia, no es que diga, no es que reporte, o sea, no es que uno apriete un botón, que a veces la gente cuando nos pide datos, apretemos un botón y dice, ya, son tantas mujeres, otro botón son tantos hombres, tantos botón son migrantes. O sea, o tantos pertenecen a algún tipo, son miembros de la comunidad LGTBI, porque nadie cuando dice yo soy trans, o sea, eso no está en el sistema. Entonces nosotros tenemos que sacarlo del relato, ¿no? Por ejemplo, una persona que vemos que hombre dice yo iba caminando y iba, se llama Juan, iba caminando con mi pareja Pedro, ¿no? Entonces uno dice, ok, lo pueden marcar como miembro de una comunidad LGTBI, por ejemplo, y saber si efectivamente lo estaba afectando de una manera distinta, si lo estaba afectando más, etcétera. Entonces, los desnudamientos, por ejemplo, no existe el delito de desnudamiento. Entonces, tuvimos que ir a cada hecho delictual, revisar, es como una labor de perquinero casi, de ir revisando caso por caso y extraer esa información para saber de qué estamos hablando, ¿no? Pero creo que en este conjunto de emociones, creo que también es importante que conversemos lo que nos ha pasado como juezas, fiscales y fiscales, cuando se habla que en la sociedad nos estamos polarizando, no sé si a ustedes les ha pasado, si están polarizados ustedes en su interior, ¿no? Que a veces se levantan súper subversivos y al día siguiente, no más, quiero orden, quiero que todo vuelva a ser como antes, quiero mi Plaza Italia como era antes.
Y esa polaridad, esa dicotomía creo que también nos afecta. Creo que este quiebre, creo que este cambio de eje de la tierra nos ha pasado como institución, pero creo que nos ha pasado a nosotros. Porque, bueno, recién lo hablaba con un colega defensor, ellos son defensores y tienen que denunciar la violencia institucional a cada imputado que ellos controlan, pero a la vez ellos también van a ser defensores de los policías, de los militares que están siendo imputados de violencia institucional, ¿no? Nosotros los fiscales, o sea, yo estoy acá en el 6º piso de la Fiscalía Nacional, estamos nosotros que vemos la violencia institucional y al frente, cruzando el pasillo, está la unidad de delitos violentos, ¿no? Que ve los saqueos, ve los robos, etcétera. Entonces, y hay fiscales que tienen causas de violencia institucional y a su vez tienen causas por delitos comunes. Entonces, eso que creo que es importante también que veamos qué nos pasa a nosotros con eso, internamente. Ese conflicto que yo creo que a veces lo hablamos poco, porque también muchas veces cuando trabajamos en el sistema de justicia, a veces se ejerce bien en solitario. Yo me imagino que ustedes, jueces y juezas, están ahí en el tribunal, están en la sala de audiencia, tienen que ver una causa, tienen que ver un joven que a lo mejor tiró una molotov, a lo mejor muchos de ustedes se imaginan a su hijo, hija, que a lo mejor también ese día andaba en la Plaza Italia, ¿no? Y tienen que ver qué pasa con ese que tiró una molotov. Porque eso nos pasa hoy día y que a lo mejor no nos pasa cuando está pasando alguien por un robo en lugar no habitado. Yo creo que todas esas son cuestiones que en esta soledad, que también le pasa a un fiscal, una fiscala, cuando le reve un parte y está conociendo la causa, o le llega, o está en la audiencia y tiene que hacer un control de detención, le pasa al defensor también, que a lo mejor tiene que defender a alguien y a lo mejor incendiaron al café que iba todos los días, por ejemplo en Valparaíso, y que conoce al dueño de ese local que incendiaron. Bueno, en fin, creo que hay ciertas cuestiones que escapan el derecho y que en este ejercer la función del sistema de justicia que se ejerce en solitario, estas son instancias también para que nos encontremos y hablemos del derecho, pero también hablemos del corazón y de lo que nos ha pasado con todo esto. Y para terminar, que era lo que yo tenía que hablar, y me puse a hablar como de otras cosas, pero que las hablamos poco, un poquito, bueno, como esto ha sido una labor muy caso a caso, vamos bien retrasados. Las cifras que tenemos nosotros son hasta el 21 de noviembre. Esperamos de aquí al viernes poder tener cifras hasta el 31 de diciembre, ojalá. Al 21 de noviembre teníamos, entre el 18 de octubre y el 21 de noviembre, teníamos un total de 4.396 víctimas. De esas eran mayoritariamente hombres, con 3.582, mujeres 812 y sin información 2. Ahora, como les dije, esta información son la que reportan las personas al momento de la declaración y por lo tanto tienen que cambiar. Esto es bien especial respecto a las personas migrantes. No sé si ustedes saben, pero cuando una persona tiene carnet de identidad, aunque sea provisorio, solo para efectos laborales, el sistema lo reconoce como chileno. Entonces, por lo tanto, nosotros solo estamos si en algún minuto de su declaración señaló su nacionalidad, ¿no? Soy peruano, soy colombiano, soy haitiano, etc. Por lo tanto, hay bien subrepresentado también la cantidad de víctimas que son migrantes. Hasta el 21 de noviembre teníamos 22 personas colombianas, 11 de Perú, 10 de Venezuela, 7 de Bolivia, 7 de Ecuador, 4 de Argentina, 4 de Haití, 1 de Siria y 1 de México. Perteneciente a un pueblo originario, eran 18 personas que se reconocían como mapuches. Discriminación por pertenecer a una diversidad sexual teníamos 15 y el desglose por región, claramente la metropolitana centro-norte lidera con 1.070 víctimas, después Valparaíso 624, la occidente 363, Biobío 353, metropolitana sur 332 y la Araucanía 276 y Oriente 215 y de ahí para abajo. O sea, la metropolitana centro-norte claramente es donde se agrupa la mayor cantidad de víctimas. El origen de la investigación, este es un dato bien interesante, son 2.670, se origina en la fiscalía o policía. Eso quiere decir que policía hay gente que sufrió una agresión por parte de carabineros de una comisaría y fueron a denunciar a otra comisaría, que uno pensaría que no, pero hay. Pero este dato quiere decir que esta estrategia que hicimos, digamos, de la ficha de denuncia o de ir a los hospitales o eventualmente fiscales que en algunos lugares, especialmente en la segunda región, se constituyeron en las comisarías, acá también en la zona oriente hubo grupo, en la centro norte, tuvo efecto ya que la gran mayoría es por esta vía, que son 2.676,
denuncias en audiencias de control de detención 1.240, o sea, si sumamos claramente la mayor cantidad de denuncias es por esta vía. Querellas son 304, la mayoría son por el INDH y otros organismos de derechos humanos, y iniciadas de oficio por la Fiscalía son 100, que creemos que son las denuncias que fueron tomadas en los centros de salud por la unidad de víctimas. Y sin información 82, es decir, que no sabemos cómo. Los hechos ocurrieron fundamentalmente en la vía pública, son 3.038, en las comisarías 537, en el carro policial 142, en el domicilio de la víctima 65 víctimas fue en su propio domicilio, en el comercio 61, otros tenemos 33 y 61, y sin información 711. Ahora, en desglosado la violencia sexual, que también hay harto, como en las redes sociales, digamos, yo creo que hay de alguna manera algún mito también respecto a la violencia sexual, sobre todo de las violaciones. Y es curioso lo que demuestran las cifras, porque, bueno, la mayoría son desnudamientos, 175, que nosotros lo hemos agrupado dependiendo también cómo se ha dado, o en apremios ilegítimos, abusos contra particulares, porque muchos de los desnudamientos efectivamente han sido en las comisarías, es decir, cuando las personas han estado detenidas, ha sido por el desnudamiento a cargo de un oficial del sexo de las personas que están siendo desnudadas. Claro, en algunos casos en el patio, y claro, están a cargo una mujer, pero pasa todos los carabineros por al lado, digamos, en otro no. Y también creemos que por una práctica que tenía la policía y que recién hace un año, no alcanza a ser un año, que se prohíbe, que es esto de hacer hasta 3 sentadillas, que es lo que realmente se hace en las cárceles, digamos, que es para que puedan expulsar cualquier objeto que puedan llevar en cavidades interiores, digamos. Pero quedó como esa práctica y hay muchos policías que creen que lo pueden hacer, que pueden hacer el desnudamiento, que es parte del procedimiento, y la verdad es que eso no es así, de hace ya por lo menos un año. Hechos constitutivos de abuso sexual con contacto, o sea, claramente aquí no hay desnudamiento, sino que hay tocación, tenemos 46, amenazas de cometer delitos sexuales contra víctimas, 13, y hechos constitutivos de violación o abuso sexual agravado tenemos 6. Ahora, en este punto es interesante, la mayoría de estos son mujeres, ¿ya? O sea, a ver, son numéricamente, porque además hay más casos de hombres, pero numéricamente son mujeres y también proporcionalmente son mujeres, de este tipo de violencia institucional. Pero curiosamente, los casos más graves, que son abuso sexual agravado o violación, han afectado a hombres y jóvenes. Bueno, lesiones graves, que son un total, lesiones oculares son 249 y otro tipo de lesiones son 327. Con armas de fuego, 1.493. Nosotros consideramos los balines como lesiones con armas de fuego. Y los tipos de delito, apremio ilegítimo del mayoritario, 3.176, abuso, 885, otros delitos comunes, 379, tortura, 108. A ver, otro problema que tuvimos es que, por ejemplo, las lesiones ingresan por lesiones. Entonces tuvimos que revisar todos los casos de lesiones, que puede ser una lesión entre vecinos, ver si responde a violencia institucional y poder sacarla de delito común y llevarla a este delito. Entonces, ha sido bien complejo poder tener datos estadísticos en realidad. Claramente las personas más denunciadas son Carabineros, con 3.354 casos, el Ejército 225, la Policía de Investigaciones 82, Armada 28 y otros 15. Los de las Fuerzas Armadas, no Carabineros ni Policía de Investigación, han quedado estáticos porque fueron en el periodo de toque de queda. Las personas denunciadas, bueno, son eso. Personas formalizadas, hasta esa fecha teníamos 33 y que se había pedido audiencia 1. Ahora, sobre violencia sexual más desglosado, tenemos que la mayor cantidad de acá son desnudamientos, y eso los tenemos hasta el 15 de noviembre, que son en 2.860 casos que han sido con desnudamiento. Ahora, acá hay muchos que están contados como apremio ilegítimo o abusos contra particulares, pero además sufrieron desnudamiento, ¿ya? O sea, realmente es bien alta los casos en que hubo desnudamiento. De estos son 669 son mujeres, lo que da una proporción mucho más alta. Víctimas por ramo etario, la mayoría son hombres, son personas adultas, 2.900, niños, o sea, hasta 18 años son 571. También la Centro Norte es lo más alto, y
creo que otras cifras para no aburrirlo. También desglosamos el tipo, lo que pasaba entre el 18 de noviembre, a ver, ¿a quién afectó? El tipo de desnudamiento, son 129, a ver, en el caso que hicieron sentadillas son 70, sin sentadillas 41 y sin información 128. Y las víctimas denuncian haber sido obligadas a desnudarse fundamentalmente por carabineros, por lejos, 121 y solo 6 casos por investigaciones, 1 por ejército y 1 por la Marina. Bueno, pues tenemos el desglose por región, también por comisaría, tenemos las comisarías donde sucede más. Y bueno, eso para no aburrirlos más con datos, pero si a alguien le interesa se lo podemos enviar y esperamos que a finales de esta semana podamos terminar por lo menos noviembre, que creemos que es donde va a estar el grueso de eso. Y ahora el profesor Hernández. Ahí sí. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Agradezco mucho la invitación de la Asociación de Magistradas, ese bello nombre, MACHI. Me imagino que no fue casual, o sea, fue casual inicialmente, pero quedó muy bien. Bueno, agradezco la invitación. Yo me habían invitado a hablar de ciertos aspectos más específicos. El inconveniente de mi colega Bascuñán, que lo agrego porque eso un imprevisto suena como que a lo mejor tenía otro panorama. No, estaba enfermo en cama, se supone, ¿no? No me consta, pero se supone que está muy enfermo, ¿no? Le vamos a creer. Le vamos a creer, pero no es que tuviera otra cosa que hacer. Me llevó a ampliar un poco, pero naturalmente con bien pocas posibilidades de prepararlo mejor. En un panorama a lo mejor un poco aburrido, pero que no mucho, sobre, de las cosas que fundamentalmente estamos sabiendo, y ustedes, los que están en el sistema directamente, lo conocen mucho mejor, pero lo que en general cualquier ciudadano puede, incluso por los medios, enterarse, tratar de ver cómo juega. Esto es como cuando uno va al cine, esto es propio de penalistas nomás, cuando uno va al cine ve delitos, va pasando la película y uno va subsumiendo las imágenes, ¿cierto? Bueno, de eso que uno se está enterando, ¿qué de eso? ¿Cuáles son los tipos penales aplicables? Y poder tal vez tener una conversación. ¿Calza realmente usted? ¿De verdad? No, yo no pensaría en eso, pensaría que es algo totalmente distinto. En fin, y un poco compartirlo con ustedes. Lo que yo había preparado, tenía una reflexión, no una solución, me temo, más elaborada, era, creo yo, con la distinción entre tortura, apremio ilegítimo y vejámenes o abusos, como ha llamado IMAI, y algunas otras cosas más, pero como digo, me voy a extender a otras situaciones que no las había previsto inicialmente. Y para cerrar esta introducción, simplemente la introducción. De algún modo la invitación era una invitación a reflexionar sobre, por así decirlo, el papel, el aporte del derecho penal en la situación compleja que está viviendo el país. Y yo me temo, a lo mejor por mi estado de ánimo, digamos, yo no creo que el derecho penal tenga que hacer ningún aporte especial. Yo diría que el aporte del derecho penal en esta hora debiera ser el mismo. Y por parte de los tribunales, creo que es distinto con el caso del Ministerio Público y de los querellantes o abogados defensores, pero sobre todo ellos que pueden tener el impulso, ¿cierto?, de la persecución penal. Ahí uno se puede dar cuenta, hay razones estructurales, razones de carga de trabajo, hay muchas razones por las cuales naturalmente hay que tomar decisiones estratégicas institucionales. No me refiero a decisiones estratégicas que tengan que ver con una cierta identificación ideológica en el conflicto en que está sumido el país, sino que desde ya, por la propia naturaleza de su función, deben tomar una serie de decisiones que podríamos llamar políticas. En el caso del Poder Judicial, yo diría que no. Es más, yo diría que eso es lo que necesitamos. Es lo que yo como ciudadano esperaría y solicitaría. No tome esas decisiones. Naturalmente tiene que ser consciente del contexto social que estamos viendo, pero lo que usted debe hacer es básicamente aplicar el derecho penal vigente en el país, aquel que los órganos constitucionalmente legitimados para ello nos han dado, y
yo diría que ese es el principal aporte que el Poder Judicial nos puede dar en este momento en materia penal. Porque el derecho penal claramente no es ni solución de los problemas, ni solución del conflicto, ni una herramienta mínimamente idónea para hacer política pública, para alcanzar el Chile que todos queremos, etcétera, etcétera. No está para eso el derecho penal. Entonces, yo diría con sobriedad, apliquemos lo que está vigente de la manera más objetiva y racional posible. Voy a partir con lo que podríamos decir, no quiero plantearlo en términos de bandos, pero se podría ver como bandos, es decir, lo que podríamos hablar de desórdenes públicos, destrucción, vandalismo, lumpen, proletariato, etcétera, por una parte, para ir después a la actividad delictiva de agentes del Estado, fundamentalmente de agentes policiales, no solo policiales, pero fundamentalmente agentes policiales. Entonces, lo voy a dividir en esas dos partes. En primer lugar, naturalmente, en los casos más sencillos que podríamos decir de revuelta, de interrupción del tránsito, del lanzamiento de piedras, de daños, por así decirlo, menores a la propiedad pública particularmente, tenemos naturalmente el delito de desórdenes públicos del artículo 269 del Código Penal, con una pena relativamente baja, reclusión menor en su grado mínimo, o bastante baja, excelente candidato a que en el proceso penal la persecución no siga adelante, que tiene, no voy a ir a los detalles de los tipos porque no daría el tiempo, 269 del Código Penal. En ese contexto, harto más interesante, uso en términos neutros la palabra interesante, harto más, y por lo mismo interesante y polémico a la vez, es la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado. La Ley 12.927, y esto es importante por lo siguiente, porque hay muchas de las figuras de la Ley de Seguridad del Estado que tienen penas considerablemente más altas que las del Código Penal. Ustedes recuerdan, esta es la ley que no solo vino a servir de moneda de cambio para la ley maldita, la Ley de Defensa Permanente de la Democracia del año 58, sino que vino, por así decirlo, a reemplazar algo que en la década que en las primeras décadas del siglo XX ya se veía como que en el Código Penal no servía, que eran los libros primero y segundo los títulos primero y segundo del libro segundo del Código Penal. El comienzo de la parte especial. Esos delitos no se han aplicado nunca porque eran delitos del siglo XIX. Entonces, lo que se hace primero con la ley maldita, pero no solo eso, sino que con leyes anexas a ella, es por así decirlo, crear un nuevo régimen de seguridad, tanto exterior como interior del Estado. Eso el año 58, con la derogación de la ley maldita, no desaparece, sino que, por así decirlo, se recoge todo aquello que no tenía que ver con la proscripción del Partido Comunista, todo aquello que servía, por así decirlo, de herramienta del gobierno, del Ejecutivo, para controlar el orden público, digamos, queda en la ley del año 58. Y su característica política era que solo se podía activar por una decisión del poder político, básicamente del Ejecutivo. Presidente de la República, intendente, representantes del Ejecutivo. Bueno, eso hace muchos años ya no es así. Y en todo delito con víctima de aquellos que están recogidos en la ley de 12.927, si bien no son delitos de acción penal pública propiamente tales, la persona afectada puede iniciar la persecución. Artículo, por ahí está, 27, si mal no recuerdo, de la ley. Entonces, bien interesante. Cuando no hay víctimas individuales, por así decirlo, claro, es solo el poder político el que puede hacerlo, o la autoridad afectada cuando hubiera alguna autoridad afectada. En casos con víctima, pueden activarlo también las personas que han sufrido el daño. Son relevantes en ese contexto la letra A del artículo 6 de la ley, los que provocaran desórdenes o cualquier otro acto de violencia destinado a alterar la tranquilidad pública. Es una descripción mucho más llana, mucho menos compleja que la del 269 del Código Penal y que además tiene mayor pena. Estamos hablando de presidio, relegación o extrañamiento menores en su grado medio máximo. La anterior era solo menor en su grado mínimo, 2 grados por sobre. La letra C, que creo yo que es uno de los que son particularmente relevantes. La letra C y D, la menciono conjuntamente porque la pena es la misma. C y D. Los que inciten, promuevan o fomenten o de hecho y por cualquier medio, ellos mismos, diría yo, destruyan, inutilicen, paralicen, interrumpan o dañen las instalaciones, los medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública o de actividades industriales, mineras, agrícolas, comerciales. Es importante, ahí no hay una coma. Dice comerciales, sin coma, de comunicación, de transporte o de distribución.
básicamente, ¿por qué hago mención de que ahí no hay una coma? Porque eso dificulta la interpretación de si, por ejemplo, un supermercado se encuentra. Yo creo que sí, por las razones que voy a decir en algún momento, en algún momento más, a propósito de los saqueos. Pero ahí hay una discusión que puede ser posible, porque por alguna razón ignota parece que falta una coma, y de eso depende mucho el sentido. Esto es como para una caricatura, de estos chistes que se hacen del dogmático, ¿no? Que falta una coma, quieras o no, a veces es sumamente importante. Y en la letra D, los que inciten, promuevan o fomenten, o de hecho y por cualquier medio destruyen, inutilicen o impidan el libre acceso a puentes, calles, caminos u otros bienes de uso público semejante. Es importante porque las penas bajas son de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. En un caso donde no hay lesiones de ningún tipo. Si hubiera algún lesionado, no importa cuál fuera la entidad de la lesión, estamos hablando de presidio mayor en su grado mínimo. Y claro, si hay muertes o lesiones graves, pero eso está dentro de lo que cualquiera podría esperar. Digamos, estamos hablando de penas que llegan incluso a la privación perpetua de libertad. Lo importante, la figura básica de la C y de la D son presidio menor en su grado máximo a mayor en su grado mínimo. Está también la regla con una pena levemente menor, en cuanto al máximo es menor, presidio menor en su grado máximo. Una que es interesante, la de la letra G, los que introduzcan al país, fabriquen, almacenen, transporten, distribuyan, vendan, faciliten o entreguen a cualquier título, etcétera, etcétera. Armas, municiones, proyectiles, explosivos, gases asfixiantes. Ustedes inmediatamente estarán diciendo, bueno, pero armas, eso es control de armas, digamos, y eso será otra cosa. El problema es que eso no es así. Este artículo fue modificado precisamente por la Ley de Control de Armas del año 72 y mantuvo su aplicabilidad, pero a todo aquello que no fuera arma de fuego. Por lo tanto, tiene un ámbito de aplicación a, comillas, armas contundentes, etcétera, etcétera. Y si uno va a la definición legal de armas del artículo 132 del Código Penal, que es la que rige para todo aquello que no sea ley de control de armas, arma es cualquier cosa que sirva como arma. Así decimos. O sea, ni siquiera es necesario ir a la definición. Arma es lo que se pueda usar como arma. Esto es como instrumento con el cual dañar o lesionar a otro. Ustedes se darán cuenta, todo el tema de las piedras, por ejemplo, ¿no? Uno podrá decir, bueno, una piedra, una lesión insignificante. Bueno, pero ocurre que esta norma de la letra G, en concurso con la otra, activada por aquel que recibió el piedrazo, puede, sin necesidad de intervención de la autoridad política, puede dar lugar a la aplicación de la ley. ¿Qué otras cosas pueden ocurrir? Bueno, y esto simplemente lo menciono porque esto se ha usado en los casos particularmente graves y no hay mucho que decir, digamos, porque efectivamente la ley en esto es bastante clara y las penas son extremadamente drásticas. Los incendios de los artículos 474, 475, 76 número 1 y número 2, 477. El caso, claro, dantesco de aquel en donde se produce, en virtud del incendio, se produce la muerte de una persona, 474. Pero ocurre que el incendio de cualquier lugar donde haya personas, sea o no sea habitación, 475, tiene pena de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo. Es más pena que el homicidio simple. Y ustedes saben las razones. Este es un delito de peligro común. No se castiga por la destrucción del objeto, sino que por su enorme potencial dañino. Es decir, en un incendio puede que no muera nadie, absolutamente nadie, aunque haya personas dentro, o puede que se mueran todos los que están adentro. Por eso es un delito que está especialmente calificado por el peligro que encierra. Esto, en todo caso, es tradicional. Siempre estas penas han sido las que han regido en el derecho chileno, porque hay conciencia de la extremada gravedad de los incendios. Pero no solo eso. También el incendio de lugares o edificaciones donde no haya nadie adentro en este momento, pero sean significativos por alguna razón,
como bibliotecas, como monumentos, y esto con total independencia de la ley sobre monumentos nacionales, está sometido a la misma pena. Hay dos criterios distintos, uno, enorme peligrosidad, y el otro tiene que ver más bien con el valor que se le asigna a los objetos, en este caso, perdón, a los lugares o edificaciones incendiadas. En el artículo 476, cuando se quema una vivienda, aunque no haya, y conste inequívocamente, porque si no, por si hubiera alguien es 475. Bueno, si no hay nadie, pues una vivienda, es decir, quemar un edificio quemar una casa particular donde vive alguien, aunque, y por definición no haya nadie adentro, ese es un caso del 476, número 1, o bien cualquier otro edificio en un poblado. Es decir, quemar cualquier edificación en Santiago, pero no hay representantes de regiones, digamos, ya estamos en Santiago, por eso hablo de Santiago, pero podría, si fuera Coyhaique, diría Coyhaique, ¿no? Implica una pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados, 5 años y un día, 20 años de privación de libertad. Y artículo 477, incendio de cosas ajenas, esto es incendio, en el fondo incendio daños, que se trata donde es relevante, porque además se exige un perjuicio, y ahí las penas bajan a menor en sus grados mínimo a medio, porque en el fondo, va de presidio menor en su grado mínimo a presidio mayor en su grado mínimo, según la cuantía del perjuicio que la destrucción mediante el fuego de la cosa ocasiona. Pero esto son unos daños calificados básicamente según el medio destructivo, pero ya están en una lógica distinta. Pero incendiar un auto, por ejemplo, bueno, está precisamente en esta situación, a menos que sea mi auto. Si es mi auto, es discutible ese punto, pero en principio no, mi auto no, pero un auto ajeno, según el monto, esas van a ser las penas que sean aplicables. Los daños, es importante aquí, los daños solo se castigan si es que los hechos, y eso lo sabemos, no son constitutivos de un delito más grave. Hay una cláusula genérica, además que los daños son como el delito más miserable de nuestra legislación. El legislador no le atribuye ninguna importancia, pero además tiene una cláusula expresa de subsidiariedad. Solamente se aplican los tipos de daño cuando no hay un delito más grave. Y si ese fuera el caso, la pregunta, bueno, ¿qué daños se pueden aplicar? Para ir a los casos calificados del artículo 485 y 487, el daño debe recaer sobre cosas que tienen ciertas características o bien porque el daño se provoca de acuerdo con de una determinada forma. Los casos que en los contextos que estamos viviendo podrían ser relevantes son, esto en general no se ha visto, pero el número 4 del 485 cuando se comete en cuadrilla. ¿Y por qué esto no se ha visto? Porque probablemente a esta altura ya nadie sabe lo que es cuadrilla, porque la definición legal que había de cuadrilla en el artículo 433 original del Código en materia de robo con violencia o intimidación se derogó en la década del 50, si mal no recuerdo. Pero la definición legal que tiene que seguir siendo la vigente, porque esto es como una cuestión histórica. Bueno, en el momento, ¿cuál era el concepto que se tenía? Bueno, en esa época, ni más ni menos que había una ley, el propio Código Penal definía lo que era cuadrilla, que los que intervenían en el hecho fueran 4 o más, 4 cuadrillas. Vean una edición histórica del Código Penal, 433, ahí estaba. Eso desapareció porque el legislador, tan preocupado siempre de los hurtos y robos, le llegó un momento que le pareció que era demasiado una cuadrilla. Y no sé si ustedes se acuerdan todavía de esos de ser 2 o más los malhechores. Esa fue la manera de degradar la cuadrilla para que en materia de hurtos y robos la pena se pudiera exasperar de un modo más sencillo. Pero el concepto de cuadrilla sigue en el delito de daño, artículo 485, número 4, y ese es el concepto. ¿Y ustedes dirán qué importancia tiene? Está lleno de casos. Lo que yo he podido ver en estos últimos meses, está lleno de casos de daños en cuadrilla. Y más que cuadrilla, en realidad. Sobre eso voy a hacer un matiz, porque eso puede que no ser exactamente correcto, porque supone que hay 4 que por lo menos tácitamente en ese momento están destruyendo en común. O sea, hay 500 personas y cada uno destruye su propia cosa, no hay cuadrilla. El punto, y esos casos sí se dan. Hay 4 que inequívocamente están en común destruyendo algo. En esos casos hay cuadrilla y es un caso calificado. En los demás, en archivos, registros, bibliotecas o museos públicos podría ser relevante cuando uno piensa en cómo está la Biblioteca Nacional.
A algunos les molesta el molde, digamos. A mí lo que me duele es la Biblioteca Nacional. En puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso público, en tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte colocados en edificios o lugares públicos. Probablemente, o sea, todo lo que tiene que ver con monumentos, insisto, con independencia de lo que se pueda decir de la Ley de Monumentos Nacionales. Y esto depende entonces de la cuantía, si el daño es de más de 40 UTM, reclusión menor en su grado medio a máximo. Si son más de 4 solamente, pero menos de 40, reclusión menor en su grado mínimo a medio, etc. No es demasiado importante, y si hay un delito más grave, se va a aplicar el delito más grave. Pero los daños hay que tenerlos presentes. O sea, yo he visto en análisis de casos del último tiempo, daños clamorosos, como dice un amigo mío, clamorosos, y que no se ven. Parece en nuestra mentalidad que el delito de daño no existe, muy poca cosa, pero a veces es la imputación que está disponible, y como vemos, las cuantías no necesariamente son menores. Atentados a la autoridad, esto lo voy a hacer muy rápido, se podrían aplicar 261 número 2 del Código Penal. Ojo, que está sometido a la misma regla de persecución de la Ley de Seguridad del Estado. La Ley de Seguridad del Estado se hace cargo también de cómo se persiguen los delitos del del título primero del párrafo primero del título sexto del libro segundo del Código Penal, que empieza con los atentados contra la autoridad. Es decir, no son delitos de acción penal pública, común y corriente, sino que también requiere intervención o de la autoridad política o, en este caso, del funcionario que fue efectivamente afectado. Y acá hay un problema que honestamente no tengo claridad para resolverlo, y es que ustedes me dirán, oiga, pero para carabineros, para agentes de la Policía de Investigaciones, para gendarme y para un montón de otra gente, fiscales desde luego también, defensores, resulta que hay delitos especiales. En el caso Carabineros, que es el que más importa, Código de Justicia Militar, en el caso Código de Justicia Militar, ¿cierto? Sí, y en investigaciones la ley orgánica. Es la ley orgánica. Hay un del tipo especial, entonces, pues se aplican eso, no se aplica esto. Salvo por un pequeño detalle, nuestro avisado legislador modificó hace pocos años el 261 número 2 e incorporó explícitamente a los funcionarios de la Policía de Investigaciones y a los carabineros. Con lo cual, en una ley que es posterior a las leyes especiales, en donde tenían un régimen especial. Es decir, acá perfectamente alguien podría decir, mire, bueno, cómo no, si lo otro realmente es ley especial, ¿por qué luego volvieron a ser incorporados en el Código Penal y con menos pena además? Eso no se entiende. Yo no tengo una solución. Yo creo que uno le puede encontrar una salida para que se aplique la norma especial, pero esto quedó a lo menos raro. Las penas son aquí de reclusión menor en su grado medio o multa cuando si la agresión se verifica a mano armada o si los delincuentes pusieran manos en la autoridad o en las personas que acudieran a su auxilio. Hay unas imágenes de anteayer en Antofagasta, donde una turba, digamos, prácticamente lincha a unos carabineros que están... Bueno, ese es un caso paradigmático o de la norma especial o del artículo 161, número 2 del Código Penal. Bueno, naturalmente, en medio de todo esto puede haber lesiones, puede haber homicidio, en fin, sobre eso no hay nada más que decir. Dos palabras sobre la Ley de Control de Armas. La Ley de Control de Armas es interesante en este contexto. Bueno, desde luego, si se usaran armas de las reguladas en la Ley de Control de Armas, sobre eso no voy a decir nada, eso es obvio. Lo interesante en el contexto actual es que desde las modificaciones de hace un par de años a la Ley de Control de Armas, están previstos especialmente y con un régimen especial el uso de bombas Molotov, literalmente. Es una ley casi literaria, digamos, la ley chilena, habla de, por lo menos no dijo cóctel Molotov, dice bomba Molotov, o similares. Hay reglas especiales, explícitas en el artículo 10, ¿cierto? Y en el artículo 14, en el artículo 14D, y que si uno los viera y pensara en ellos, era como que cuando se dice, no, si no había señales de esto, y otros dicen, sí, estaban todas las señales de que esto que está pasando en Chile iba a pasar,
pareciera que el legislador de ese momento de la ley de control de armas sabía perfectamente lo que iba a pasar. Porque está hecho, está como dibujado para las situaciones actuales. Me refiero al artículo 10, a los que elaboren, me refiero solo a lo que me parece que es pertinente. Los que elaboren, transporten, almacenen, distribuyan o ofrezcan. Pero básicamente, el transportar, el transportar, básicamente. A menos que uno tenga una interpretación restrictiva que solo se aplicaría para esto, porque en ningún otro sentido este artículo 10 respecto de otro tipo de objetos se interpreta restrictivamente, que uno dijera que transportar se refiere a una cuestión más o menos empresarial, es decir, de grandes camiones transportando bombas Molotov. Nunca se ha entendido así para ningún elemento, no hay razón, creo yo, para que se entienda así ahora. Entonces, ese es un delito que versa sobre armas, y ahí hay una cuestión interpretativa relevante. Bueno, pero las bombas Molotov no serán armas, uno podrá tener esa discusión, y yo creo que es correcto eso. Yo creo que las bombas Molotov no están sujetas al control de la ley de armas. Pero entonces no es aplicable. Sí es aplicable porque se trata de disposiciones enquistadas en la ley de control de armas, pero que son normas completas. Es decir, se refieren a las bombas Molotov explícitamente y se refieren a los verbos, a las conductas que están tipificadas para el resto de los objetos bajo el control de la ley. Por lo tanto, el tipo penal está completo. En el fondo, el que transporta o almacena una bomba Molotov tiene la pena que está señalada en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Control de Armas, que es una pena más baja que la del delito común, porque dice, pero tratándose de artefactos incendiarios, explosivos, tóxicos, corrosivos o infecciosos, cuyos componentes principales sean pequeñas cantidades de combustible y otros elementos químicos de libre venta al público y de bajo poder expansivo, por si alguien tenía duda, tales como las bombas Molotov, es decir, sí, las bombas Molotov, también las bombas Molotov, exactamente las bombas Molotov, y otros artefactos similares, se impondrá únicamente, es decir, está la conducta, están los objetos, está la pena, tipo penal completo, no hay cómo eludirlo. Presidio menor en su grado máximo. Presidio menor en su grado máximo por transportar o almacenar bombas Molotov. Y el que las coloca, las envía, las activa, las arroja, las detona, etc. También el equivalente también tiene una pena prevista en el artículo 14D. Ya como leí el 10, no voy a leer el 14 en lo pertinente, pero básicamente la misma lógica. Es decir, tenemos la ley de control de armas para bombas Molotov. No es, yo diría que eso debiera dejar de ser aplicable, además por penalidad, debiera desplazar la norma del artículo 481 del Código Penal, que esta del que a uno lo sorprenden es aprendido, digamos, transportando bombas incendiarias y ese tipo de cosas, que tiene una penilla de presidio menor en sus grados mínimo a medio, en el otro claramente máximo, y con eso yo diría, respecto de bombas Molotov o artefactos similares, digamos, debiera aplicarse la ley de control de armas. Naturalmente, si yo le lanzo una bomba Molotov a personas o cosas, estamos hablando de algo totalmente distinto. Eso podrá ser homicidio, consumado o frustrado, según las circunstancias, podrán ser lesiones, va a depender de la distancia, de las características de la bomba, de con qué anda premunida la víctima, y si lo mismo hago, qué sé yo, con un automóvil, con cualquier cosa, bueno, algo similar, a menos que esto sea desplazado por la tipicidad de los delitos de incendio. No sé cómo va el tiempo. Ahora vamos entrando a materia. Coacciones o amenazas. Esto es, yo me imagino que Antonio Bascuñán aquí tenía preparado 20 folios, digamos, para hablar con 16.000 distinciones finas y... yo no lo voy a hacer. Caso de la falta de coacciones, básicamente en situaciones muy puntuales y muy específicas, en donde básicamente se impide violentamente a alguien hacer algo. Alguien que necesita entrar a un lugar, qué sé yo, un lugar cualquiera, su lugar de trabajo, y es impedido violentamente. Ahí la falta de coacciones funcionaría bien, siempre que no fuera algo distinto. Si se impidiera, qué sé yo, a los parlamentarios, eso es algo absolutamente probable, qué sé yo, ingresar o ejercer sus funciones, eso naturalmente hay delitos distintos del
del título 6 del libro 2 del Código Penal. Pero en otro tipo de situaciones, básicamente impedir a la gente que haga algo, que llegue a algún lugar, en fin, violentamente, eso es una falta con una pena, una multa de 1 a 4 UTM. Las amenazas condicionales, básicamente esta es la discusión del que el que baila pasa, digamos, ¿no? El que baila pasa de toda una discusión, si esto lo va a parar la nueva ley. Yo soy de los que cree que al menos en un caso estándar, habrá que ver las características del caso, yo creo que eso es delito y ha sido siempre delito en el derecho chileno. Depende de un par de factores. Artículo 296 y 297 del Código Penal. Amenazas condicionales. Amenazas estrictas. Bueno, hay otras amenazas que no son condicionales, digamos. También me pueden gritar, te voy a matar, qué sé yo, ¿no? Ayer yo iba saliendo del ex Congreso Nacional, no, antes de ayer, y me dijeron exactamente usurero, corrupto, sinvergüenza. Y se empezó a formar un coro, digamos. Yo me alejé rápidamente del lugar porque se veía mal la cosa. O sea, si alguien me dice te voy a matar, sí, está bien, es una amenaza, pero son amenazas no condicionales. Lo que viene acá es el tema de la amenaza condicional. Es decir, donde se anuncia un mal para la otra persona, un mal que depende de algún modo, directa o indirectamente, de la voluntad del que hace el anuncio del mal, y condiciona la irrogación o no de ese mal a que la persona haga algo que yo quiero que haga. Entonces, básicamente, la estructura para que esto sea delictivo tiene que ser si yo a esta persona que quiero que baile, si yo si hay una amenaza de un mal, y acá ustedes saben, hay dos alternativas, mal constitutivo de delito, artículo 296, mal no, y esto es importante, también el mal no constitutivo de delito es un mal amenazable y cuando se hace condicionalmente, bueno, es aplicable el tipo penal. ¿De qué va? Y no voy a entrar mucho más detalle. Si el mal es constitutivo de delito, no, bueno, desde luego. Si me dicen que me van a pegar, si me dicen que me van a destruir el auto, no destruirlo, que me van a dañar el auto, que me van a quebrar el vidrio, qué sé yo, eso desde luego, yo diría, son amenazas de un mal constitutivo de delito. Si me dicen, bueno, es que si no bailas no vas a pasar y te vas a quedar acá, no te vamos a hacer nada, ni con un pétalo de una rosa te vamos a tocar. Pero tú de acá no te mueves, así que ten paciencia, come algo, ponte a leer, porque no vas a salir de aquí mientras no bailes. Eso es típico. Eso es la amenaza con un mal no constitutivo de delito del artículo 297 hecha condicionalmente. ¿De qué depende en definitiva que esto sea delito? Va a depender básicamente de la seriedad y de la verosimilitud. Ojo, esto no tiene que ver con la seriedad del mal. Para la ley, males que no son constitutivos de delito dan también lugar a la tipificación. Esto no tiene que ver con que solo haya amenaza si me dicen que me van a matar. No. Es decir, si me dicen que no me van a dejar llegar a destino y que voy a estar ahí mucho tiempo sin poder llegar a destino, eso claramente, desde cualquier interpretación posible del tipo penal, eso satisface la exigencia del tipo. La seriedad tiene que ver con que el que hace el anuncio, el que hace la amenaza, transmita que está hablando en serio. De eso se trata y además rodeado de verosimilitud, de que el ambiente, si yo con una pistola de agua le digo a alguien que si no hacen lo que yo quiero, lo voy a matar, con mi pistola de agua y así, pónganle que tiene como pelotas, qué sé yo, una cosa de colores, así como payasesca, bueno, eso desde luego no se dará los requisitos del tipo penal. Lo que hay que ver entonces ¿es verosímil la amenaza, incluso de un mal menor, no constitutivo de delito, de que yo aquí voy a estar mucho rato sin poder seguir mi camino? Si ese requisito se da, la conducta es típica conforme al derecho penal vigente. Y yo me atrevería a decir, estoy pensando en otros países a lo mejor, pero o sea, cosas como esta son claramente delictivas, por lo menos en democracias occidentales maduras, sin ninguna duda. Un pequeño flash, solo si le interesa, si no lo borro, porque esto es sobre lo que probablemente salga de ley ante saqueos, porque esto yo lo último que pude ver fue el informe de la Cámara de Diputados. Tenía que pasar a sala. Yo no sé si alguien sabe si ya pasó a sala, si se votó en sala, pero el informe de ayer venía con esto y sin modificaciones. Lo que vendría es un 268 septis,
que se refiere al que sin estar autorizado interrumpa completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública mediante violencia o intimidación de las personas, o la instalación de obstáculos levantados en la misma con objetos diversos, con una pena de presidio menor en su grado mínimo. Inciso primero, el 268 septi, presidio menor en su grado mínimo. Si ustedes lo ven, esto es menos pena que la que hay en la Ley de Seguridad del Estado. La norma tiene, sin embargo, un inciso tercero, al menos el buen ojo de eso, que en el inciso tercero dice a menos que el hecho tenga previsto una pena más grave, qué sé yo, y en ese caso se aplica solo a ese y con una cierta exasperación. Y en el inciso segundo, entonces lo primero es básicamente barricada, que tiene una norma bien ridícula, pero ya yo me imagino la interpretación, y es que si uno estaciona un auto impidiendo el paso sin que tenga defectos mecánicos. Uno entiende la idea, yo la comparto, desde luego, puedo poner una barricada o puedo poner un bus al centro y parar, es exactamente lo mismo, yo comparto la idea. Lo que pasa es que es bien absurdo que no lo vinculen subjetivamente al objeto de impedir el tránsito. O sea, ya la pana del tonto, no es evidente que ese sea un problema mecánico, pero bueno, pero el fulano que simplemente llega y tiene que dejar el auto para salir corriendo a un lado, ese teóricamente tendría que estar en la misma situación, lo que es absurdo. Lo que tiene sentido en estos casos es que haya un contexto precisamente de desorden público o algo similar, de lo contrario, pero en fin, eso no se hizo. Y en el inciso segundo, con presidio menor en su grado mínimo a medio, el que lanzare a personas o vehículos que se encontraran en la vía pública, instrumentos, etc. Bombas Molotov, no. Bueno, en todo caso, si estuvieran, por esta norma final, van a la ley de control de armas. Otro tipo de proyectiles, esos van en la ley de seguridad del Estado, en los casos en que hay legitimación y se activa la persecución por la ley de seguridad del Estado. Saqueos. Ya. ¿Cómo hago? Ya, no voy a hablar. Ustedes las preguntan por los saqueos. Ahí hay cosas interesantes y defensores aquí, hay cosas interesantes para los defensores. No, voy a decir dos cosas sobre tortura. A ver, tenemos un problema tremendo. Todo esto es culpa. Yo ayer leí la historia de la ley y me quedé con la conciencia tan tranquila. Nadie podrá decir que uno lo dijo esto, lo advirtió, esta constancia. Esta es una mala ley, la están embarrando. Que esto pasa a la Comisión de Constitución, nada. Entonces se resolvió en Comisión de Derechos Humanos, con muy buenas intenciones, y ha provocado un desastre en materia penal. Un desastre en materia penal, que tenemos 3 tipos penales distintos y no hay forma razonable de saber cuál diablos es el que se aplica. Así de simple. Y eso es grave. Ahora lo sabemos. Cuando estas cosas no pasan, bueno, no da lo mismo, ¿no? Buena onda. Ahora lo estamos sabiendo. Tenemos un artículo 150A, donde está la tortura. Se me perdió una hoja, parece. Donde tenemos la tortura. Tenemos un 150 letra D, donde tenemos los apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen a ser tortura. Muy claro, no son lo mismo. Y tenemos un artículo 255, que es un delito de vejación injusta contra las personas. ¿Da? Eso es el panorama que tenemos. Potente, una robusta institucionalidad penal para hacer frente, digamos, a la tortura y demás. La pregunta es cómo distinguimos entre ellos. Los 3 tipos consideran, los 3 tipos penales en cuestión. Nadie se preocupa del 255, pero eso ya lo vengo para meter más pelo en la sopa nomás, ¿no? 255, no, será una cosa muy menor, digamos. Pero fíjense ustedes, los 3 tipos penales consideran ejercicio del cargo por parte de funcionario público. Los 3 son delitos funcionarios en el ejercicio del cargo, naturalmente. Y acá se produce lo siguiente. Parece bien difícil, entonces, me da la impresión que los datos que ha aportado Imai recién lo confirman, que no sean aplicables estos tipos penales cuando un agente del Estado le roga mal, alguna forma de mal, a un particular. Habrá concursos tal vez con otros delitos, está bien, pero que si un fulano causa daño a un empleado público, causa daño a un particular en el ejercicio de su cargo, es bien difícil, salvo que los daños sean de otro tipo, naturalmente, pero que lo lesione de algún modo, que lo golpee, que lo maltrate, digamos, que eso no sea alguno de estos 3 delitos. ¿Ya? Es decir, todos estos delitos juegan entonces con cualquier otro delito de lesiones o con lo que venga. Ninguno de los tres supone
que el ofendido esté bajo el control del agresor. Ninguno. Ni siquiera el 255. Porque en los tres casos, la circunstancia de que la víctima esté bajo el control del agresor es circunstancia calificante. Por lo tanto, la figura básica, esto es evidente, la figura básica no exige que la víctima, esto fue aplaudido, la gente con mucho entusiasmo lo aplaudió, digamos, está bien, para un caso a lo mejor, pero para los tres, porque ahí podría haber alguna forma de distinción. La distinción no va por ahí. Los dos primeros casos, tortura y apremios ilegítimos, comparten una calificación por resultado lesivo, es decir, que se refieren cuando se produce la muerte, cuando se produce homicidio, ciertos delitos sexuales, ciertas lesiones graves, básicamente, y cuasi delito de crimen, por llamarlo de algún modo, 490 número 1. ¿Qué significa eso? Esto significa dos cosas. Primero, que tales resultados no son una exigencia del tipo básico. Y esto además en materia de tortura se entiende, evidentemente. El buen torturador precisamente no lesiona, digamos, esa parte del arte de la tortura, por llamarlo de alguna forma. Pero segundo, lo malo para nosotros, que la distinción entre ambos no puede ir por la gravedad de los resultados. Yo puedo terminar matándolo y ser un simple, comillas, apremio ilegítimo, o puede ser tortura. Porque ahí también podría haber alguna, bueno, si lo termino matando, es que fue tan grave que no, da lo mismo. Los dos tipos penales tienen idéntica calificación. No, una técnica legislativa exquisita, como ustedes pueden ver. Y si bien el primero, bueno, no, acá está la distinción, pues es obvio. Si bien el primero, la tortura, exige ciertos propósitos o motivaciones específicos, y eso es cierto, y algunas de ellas claramente van en la lógica, perdón, quiero llamar la atención nomás, esto no es necesariamente culpa de nuestro legislador. Los instrumentos internacionales en esto, gruesos como suelen ser, digamos, y con mucho entusiasmo, hacen muy difícil la tarea a un legislador que quiera hacer las distinciones que es obvio que hay que hacer en materia penal. A la hora de condenar una práctica, no hay ningún problema, digámoslo en grueso. A la hora de tipificarlo como delito, son absolutamente indispensables ciertas distinciones que aquí cuesta hacer. Voy a decir solo un comentario. La Convención Internacional de Naciones Unidas no obliga a tipificar los apremios ilegítimos no constitutivos de tortura, obliga a prohibirlos. Y el estatuto es completamente distinto. Distinto es el caso, sí, de la Convención Interamericana. La Convención Interamericana, propio también nuestro, va con todo. Pero en el caso de Naciones Unidas, una clara distinción entre deber de tipificación y deber de prohibición, que aquí podría haber servido bueno, entonces decía, hay determinados fines específicos, pero el problema es que hay uno de ellos, el fin de castigar a la víctima, de castigarla por un acto que haya cometido o que se le imputa haber cometido, es tan amplio que salvo el caso que tengamos un funcionario realmente sádico que golpea a la gente así porque sí nomás, o sea, si no hay ninguna forma de entender contextualmente por qué le está pegando, la inmensa mayoría de los casos se dejan interpretar como casos de castigo. Me miro feo, cualquier cosa. Bueno, eso es con el fin de castigarlo, porque aquello por lo que se le castiga no tiene por qué ser ni racional, porque obviamente no nos interesa por qué lo castiga. No tiene derecho a castigarlo, así de simple. Entonces tenemos el problema, ¿cómo hacemos? Y voy terminando, perdón, tengo muchas otras cosas, pero bases de solución, yo no sé, pero tengo una base de solución, lo que a mí se me ocurre, pero que yo me doy cuenta que es cuesta arriba. A ver, ¿de qué nos podemos agarrar nosotros? Yo creo que de dos cosas. Uno, lo primero, que la ley declara que los apremios ilegítimos comparten, al menos en principio, la misma naturaleza que las torturas. 150D se supone que en parte es lo mismo que el 150A, y ¿de dónde lo saco? Y pareciera que solo existe una diferencia de grado, porque la ley dice textualmente que los apremios ilegítimos no alcanzan a hacer tortura. O sea, dice, son lo mismo, por lo menos en algún núcleo de casos, ¿no? Probablemente no en todo, pero son lo mismo, pero no alcanzan a hacer. Ya. O sea, sabemos que son distintos y que la diferencia parece ser de grado. ¿Y dónde está el grado? Si en general en todos son idénticos y los fines no son realmente diferenciados, yo diría, a mí me parece que lo único que podría ser específico de la tortura es que esta es irrogación de dolores o sufrimientos graves, cito textual. Dolores o sufrimientos graves. Y eso solo lo dice el 150A. Eso estuvo a punto de entrar en el 150D y no entró, por suerte digo yo. No entró. Entonces, si uno quiere
encapsular algo propio del 150A es la idea no del daño, es la idea del dolor o el sufrimiento. Te dirán, bueno, no, es que no es necesariamente lo mismo. Por cierto, la irrogación de dolor es prácticamente consustancial a cualquier agresión. Si yo empiezo a pegarle a una persona, naturalmente le voy a irrogar dolor. Pero sabemos que la irrogación de dolor puede independizarse de las lesiones y que puede constituir un fin en sí mismo, un fin autónomo. ¿Cuál es la propuesta? Y con esto termino. Yo tengo la impresión que lo que marca la diferencia, si no es la gravedad del daño y todo, que lo que marca la diferencia es que en el caso, para que haya tortura, es que lo que busca deliberadamente y en primer lugar el funcionario o la persona, pues esto no solo para funcionarios, digamos, es provocar el mayor dolor posible. Es decir, un dolor que va más allá de aquel dolor que es inherente al tipo de maltrato, al tipo de agresión al cual está sometiendo a la persona. Es decir, esa cosa sádica que no tiene, bueno, si lo pueden apalear, que no, lo quieren que, bueno, no, la idea es que sufra. Y las explicaciones antiguas que nos hablaban del ensañamiento como calificante del homicidio. Eso es, o sea, lo puede matar fácil, lo puede matar rápido. No quiere matarlo fácil, quiere que sufra. Su objetivo inicial es que sufra lo más que se pueda. Sobre esa base, mi propuesta interpretativa, provisoria por supuesto, mientras esto no esté por escrito, yo lo voy a negar en público, yo diría, hacer sufrir, que lo propio de la tortura es hacer sufrir como fin inmediato, específicamente perseguida por el sujeto, más allá del daño, con carácter extraordinario, que este sufrimiento tiene un carácter extraordinario, que va más allá del dolor sustancial al tipo de maltrato de que se trate, y tal vez, pero ya tengo mis dudas, pero yo con los dos anteriores tengo bastante convicción, que tenga una cierta permanencia temporal, pero eso tengo muchas más dudas. Hay otras cosas, pero eso es lo que podría compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, estamos un poco atrasados, pero no sé, Pancha, si tenemos tiempo para preguntas. Ya. ¿10 minutos? Perfecto. Así que queda abierto el micrófono por si alguien tiene alguna pregunta. ¿Tenemos micrófonos de esos que circulan? Ahí, ya. Ya, tengo una pregunta para... Ah, ya. Con voz de mujer, bien fuerte. Bueno, ha sido como una... Bueno, en general tenemos muy pocos casos de condena del delito de tortura. También yo creo que está probablemente a raíz de esta, como la interpretación que tiene el profesor Hernández también de como este grave sufrimiento, pero también está como el grave sufrimiento y los casos de tortura del tiempo de la dictadura. Entonces es como esperar que sea un caso como ese. O sea, personas torturadas en Villa Grimaldi, mujeres por una semana en estos cajones, o a las que les sacaban las uñas, o violaciones con animales que también tuvimos durante ese periodo, con ratas, etcétera, que eran, bueno, modo transmitido por la Escuela de las Américas en materia de seguridad nacional, digamos. Entonces está como esa imagen de que este grave sufrimiento tiene que ser así.
y ha costado obtener efectivamente condenas por tortura. La Fiscalía pero el criterio diferenciador para nosotros ha sido efectivamente ese, el grave sufrimiento. No necesariamente las violencias físicas, porque puedes tener un caso en que no hay una lesión grave, por ejemplo, pero sí hay un grave sufrimiento que también es difícil de acreditar. O sea, también tenemos, bueno, el protocolo de Estambul, que es la pericia específica para eso, pero tenemos pocos médicos y psicólogos calificados, digamos, en el médico legal hay pocos en el país, pero esa ha sido la calificación, y el abuso ha sido un tema de graduación. La verdad, que cuando ha sido en el proceso, por ejemplo, en la vejación contra particulares, cuando en el proceso del ejercicio del cargo del funcionario ha habido un exceso. Por ejemplo, en el proceso de detención, la policía aplica un mal procedimiento. ¿Ya? Te estoy hablando en las 2.000 causas al año en promedio que había antes de esta época especial. ¿Ya? Porque ahora como que todo ha cambiado, digamos. Pero, por ejemplo, hay ciertas prácticas en el proceso de detención que no están permitidas incluso por carabineros. Por ejemplo, cuando te hacen una llave, hay ciertas cosas que no te pueden doblar atrás, porque además te produce cierta sensación de ahogo, pero sí se permite. Entonces, cuando está como un poco fuera del protocolo, podría ser una vejación contra particulares. Ahora, cuando eso permanece, ya, o cuando ya no tiene nada que ver, o sea, cuando es una acción que está fuera cuando te pegan una patada, además, por ejemplo, en la detención ya sería un apremio ilegítimo, porque no es necesario para detenerte ni para esposarte pegarte una patada a un combo, digamos, ¿no? Y claramente la tortura es cuando ya hay una cosa, efectivamente también el criterio de determinada permanencia, que no es algo, a ver, es muy caso a caso, la verdad, cuando se han hecho las diferenciaciones. Y el exceso de la violencia innecesaria del Código de Justicia Militar, la verdad es que nosotros, comunidad, estamos tratando de que los fiscales, como criterio, digamos, que transmitimos como para que sea aplicado en los fiscales del todo el país, es que sea una figura que más bien se vaya abandonando, también como una forma simbólica de no aplicar el Código de Justicia Militar en estos casos, y dejar el Código de Justicia Militar para delitos militares, en el contexto de funciones o de los militares. Pero sí algunos fiscales, incluso a partir de ahora, están formalizando o piensan formalizar en casos como de violencia innecesaria. Ahora, hay otros casos, por ejemplo, en los homicidios que hemos visto, muertes por agentes del Estado, que finalmente después eran 5, finalmente son 3, y uno es un cuasi delito, que fue el atropello de Curicó, y uno finalmente lo bajamos porque resultó ser un civil. Esas muertes, alguna de esas van a ser un homicidio. Ni siquiera alguna de estas 3, porque no hay ningún vínculo, ningún contacto. O sea, el militar que casi no hay contacto y disparó, y hay distancia. O sea, también un criterio diferenciador para nosotros ha sido el contacto, pero si el militar disparó y estaba a distancia, eso puede ser incluso un homicidio con las agravantes respectivas. Pero, por ejemplo, se acercó y le dice, si avanzas te voy a matar, te voy a disparar, bueno, ya hay un vínculo. También el tema de la relación, de la interacción entre el funcionario y la víctima también ha sido un factor diferenciador para nosotros. ¿Tenemos tiempo para otra pregunta más? Yo quiero hacer una para darle el gusto al profesor. Hola. Mira, cuando tú hablaste de establecimiento de comercio y esa coma o no coma respecto de la ley de seguridad interior del Estado, ¿cómo, no sé si entendí mal, pero la puedes acomodar o entender que está también dentro de lo que es un establecimiento de comercio como un supermercado, por ejemplo? ¿Cuál es el fundamento de eso? ¿Cómo estructuras? Porque a mí me parece que la penalidad es bastante grave si es que lo hacemos dentro de esa normativa. Se ha discutido mucho por parte de los fiscales de entender que se dice más bien con temas con otro tipo, no necesariamente con un supermercado. Y además se te agrava la pena entendiendo las agravantes del artículo 10. Yo, por ejemplo, no sé, por esto del estado de conmoción también, o cuando tú tratas de entender que está también la agravante de la antigua actuar en grupo pandilla, ¿te fijas? Entonces, ¿cuáles son los fundamentos para poder el día de mañana pelear esto en un juicio oral? Así de simple. A ver, el fundamento, yo diría lo siguiente, el fundamento a favor sería, o sea, no habría ninguna duda si esa coma no estuviera donde está,
porque ahí quedaría muy claro que nos estamos refiriendo también a establecimientos, qué sé yo, el funcionamiento de donde se desarrollan actividades comerciales. Si fuera eso, no habría nada. El punto es que, como falta esa coma, lo que dice se refiere a establecimientos, actividades comerciales de comunicación. Lo que a uno le sugiere de que ahí hay un problema, pero en todo caso no va por ahí el argumento, que hay un problema de que son estas actividades comerciales de comunicación. Más o menos, que parece que tienen bien poco que ver, digamos. Sobre todo estamos hablando de una ley de los años 50. ¿Qué es eso? Pareciera que era comerciales, coma, de comunicación, etc. Pero si uno no ve la coma, de todos modos puede leer lo siguiente. Puede leer lo siguiente, que se trata de actividades comerciales de distribución. La coma no afecta con eso. Y la distribución, en la lógica, y muy, sobre todo en esto, todo el tema del aprovisionamiento de la población, está en la lógica de estas leyes. Entonces uno lo que puede entender que hay actividades comerciales de distribución, en este caso de alimentos y otros, y cómo uno lo lleva ahora al presente. Bueno, y yo creo que ese es un punto relevante, es decir, la destrucción de supermercados. Uno puede querer o no querer los supermercados, pero hoy afecta de un modo muy sensible el abastecimiento de la población. Y hay lugares de Santiago, y eso es una cosa sabida, digamos, donde el abastecimiento de la población se vio o se ha visto, ¿cierto?, radicalmente afectado precisamente porque el canal de distribución de alimentos y otros productos de consumo básico simplemente están bloqueadas, digamos. Y no hay proveedores alternativos, etcétera, etcétera. O sea, en la lógica de la emergencia, que es la lógica de esta ley, a mí me hace bastante sentido. Pero es una cuestión discutible. En todo caso, para eso vendría un agravamiento de sanciones si es que efectivamente se aprueba esta ley de saqueo. Eso yo no lo mencioné, pero viene una norma ahí más o menos feliz que a mí no me convence mucho en algunos aspectos, pero cumpliría esa función también, y eso sería un delito de acción penal pública. No depende ni de la decisión de los dueños del supermercado o los representantes, ni del gobierno, sino que el Ministerio Público podría perseguir los oficios. Bien. Bueno, agradecer al profesor Hernández y a Emay Ortiz. Ahora vamos a un café, estamos un poco atrasados con el segundo panel, no sé si eso es muy complicado, pero ojalá no más de 10 minutos, ¿les parece? ¿Lo traemos para acá? O lo traemos para acá, como prefieran. Y el aire acondicionado, yo creo que eso es...